Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, continuamos con esta saga Joan Baldoví que no pretende ni muchísimo menos hacer un juicio ad hominem de la figura de este colega nuestro nacido con sexo varón socializado masculino. Y recordemos que no nos importa si es hegemónico o diverso, porque lo que nos interesa es la relación, en este caso de Joan Baldoví, en la nuestra, con la otra mitad de la humanidad, con las mujeres. Es el objeto esencial de nuestra revisión introspectiva de nuestra socialización masculina. Y en esa dirección quiero que escuchemos a Joan Baldoví muy breve, en unas palabras, vamos a decir, en una manifestación muy clara de su ideología o su manera de pensar. Escuchemos a Joan Baldoví. Defender los derechos de las mujeres y defender los derechos LGTBI para mí es una misma lucha. En definitiva, es defender los derechos de las personas. Vamos a escucharlo otra vez. Presten atención, que merece la pena. Defender los derechos de las mujeres y defender los derechos LGTBI para mí es una misma lucha. En definitiva, es defender los derechos de las personas. Créanme que a primera vista o en la primera escucha puede parecer que lo que dice Joan Baldoví tiene todo sentido. Defender los derechos de las personas, sean del colectivo LGTBI, sean mujeres, pero en definitiva esa aproximación es una aproximación negacionista. Porque en esa manifestación buenista de defender los derechos de las personas se esconde, y ustedes lo habrán oído más de una vez, exactamente el mismo antifeminismo que tradicionalmente del que han alardeado los conservadores, nuestros colegas, los fachas. Y es, todos somos iguales, se trata de defender los derechos. ¿Y por qué, por tanto, este discurso aparentemente buenista es machista y misógino? Porque es centrista y porque pretende borrar a las mujeres y su problemática concreta, que no es de un colectivo, sino es de la humanidad. Las mujeres son la mitad de la humanidad. Por eso tengo que decir que mi convicción personal y política, meditada e informada, es que para luchar por la igualdad entre hombres y para asegurar que se respetan nuestros derechos como hombres, no se crea un Ministerio de Igualdad. No se crea para eso. Para eso han estado siempre todos los demás ministerios. Todos los demás están orientados a ordenar de manera justa e igualitaria el ordenamiento de cada una de las áreas de especialización de cada una de las carteras de los ministerios. Se ha de crear un Ministerio de Igualdad solo para abordar el asunto radical o el asunto esencial de la diferencia, la desigualdad, la explotación, el borrado y la violencia de los hombres, una mitad de la mujer, de la humanidad, perdón, contra las mujeres. Ese es el objetivo del Ministerio de Igualdad, es igual que el objetivo de cualquier otra medida que se toma para proteger una situación específica de desigualdad, como pueden ser las vocaciones de mejorar, o sea, de paritarias, o las vocaciones de discriminación positiva, etcétera. Se crea un Ministerio de Igualdad para acoger las políticas de vindicación de las mujeres. Es una lucha específica que además tiene que ver con la humanidad, porque las mujeres son la mitad de la humanidad. Por tanto, Baldoví, no es cierto que en la raíz la lucha LGTBI sea la misma que la lucha de las mujeres. Evidentemente la lucha por el bienestar y por los derechos de las personas, claro que sí, pero no se crea un Ministerio de Igualdad para eso. Insisto, mi convicción personal y política es que para luchar por la igualdad entre hombres y para asegurar que se respetan nuestros derechos como hombres, no se crea un Ministerio de Igualdad. Para eso han estado siempre todos los demás. Y querido Baldoví,
y queridos compañeros, sostener otra cosa, es decir, usar el Ministerio de Igualdad para los derechos de los hombres y las igualdades entre hombres, sostener eso es hacer entrismo y borrado de las mujeres, es negacionismo en definitiva. Escuchemos a Baldoví de nuevo y a continuación les invito a ver un vídeo profundizando aún más en que no es la misma agenda. Defender los derechos de las mujeres y defender los derechos LGTBI para mí es una misma lucha. En definitiva, es defender los derechos de las personas. Pero luego sí que hay una corriente, que es la que nos ocupa ahora en esta revisión, que sí que tiene compromiso social y que sí que tiene vocación de hacer un cuestionamiento de la masculinidad a nivel social y también, en algunos casos, a nivel político. Esto que hemos dado en llamar las nuevas masculinidades, para que las entendamos, Roberto. Y aquí sí que yo creo que, teniendo en cuenta que el feminismo, o sea, que ellas llevan trabajando en esto como mínimo 250 años, tenemos que recordar que mientras ellas están ya surfeando esto que me gusta decir, ¿no? La cuarta ola del feminismo, surfeando esa cuarta ola, a mí me da la impresión de que nosotros todavía estamos en la orilla de la playa, en la arena, haciendo castillitos, ¿no? Y eso vamos apenas saliendo a la playa, justo. Sí, estamos metiendo el piececito dentro del agua a ver si está fría o no y con cierta timidez. Pero en cualquier caso estamos moviéndonos. Lo que ocurre, y esta es quizás la parte que yo quiero compartir con mis compañeros que trabajamos en esta dirección, es que hay una tendencia, no olvidemos que somos masculinos todos estamos socializados masculinos y por lo tanto estamos embebidos de manera fundacional por el machismo, la misoginia, la tengo la impresión de que nos estamos desalineando de la agenda feminista. Y lo trato de explicar. Yo creo que la pregunta a hacernos en estos activismos de los hombres es ser muy honestos. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Los derechos de las mujeres o los derechos de los hombres? Porque mi sensación, y constatada en la experiencia de trabajo con hombres, que hay una deriva a revisar la masculinidad, pero desde la perspectiva de que tenemos derechos a ser diversos, derechos a no ser discriminados, y entonces estamos trabajando, que me parece bien, en una agenda de el derecho masculino. Y ahí incorporo el deseo, el derecho a la diversidad, etc. Pero eso es una agenda de asuntos masculinos. La pregunta es si esa agenda está teniendo algún beneficio contra lo que se supone que es el eje, se supone no, es el eje fundacional del feminismo o de la lucha contra la desigualdad, que es la realidad de explotación, opresión. Cuando digo explotación me refiero a explotación sexual, reproductiva, de la fuerza del trabajo a través de los cuidados, eso es explotación, de la opresión obvia sobre las mujeres, de la cosificación, del sexismo, de todo lo que significa ese dispositivo de sexo-género y, por lo tanto, que deberíamos tener una actitud abolicionista de género, en mi opinión, del dispositivo. Porque si no es así, si no estamos poniendo como eje de la agenda los derechos de las mujeres, no los nuestros, podremos estar haciendo un gran trabajo entre hombres, pero esto no necesariamente tiene una repercusión sobre los legítimos derechos de las mujeres. Y yo creo que esto es interesante reflexionar sobre ello. Y lo digo porque a estas alturas ya hay datos que hacen cuestionar esta confusión de que trabajar en ciertas agendas es también feminismo. Y los datos son muy interesantes. Y trabajar en ciertas agendas ya también es feminismo. ¿Qué agendas observas tú que trabajan los por hombres? ejemplo, ahora mismo Rosa Cobo, Rosa Cobo, feminista absolutamente sabia y reconocida en España, ya está diciendo, como muchas otras feministas, que la agenda LGTBI no es la agenda feminista.
que es magnífico y yo me apoyo absolutamente el desarrollo de las diversidades sexuales y de las orientaciones sexuales de los hombres. No te quepa la menor duda, Roberto, que ahí nos tendrán siempre a su lado. Pero tenemos que sentir que eso no es necesariamente una consecuencia, vamos a decir, positiva en el padre de todas las desigualdades, que es la desigualdad hombre-mujer, con todos los ingredientes que tiene con explotación, violencia, etcétera, ¿no? Y yo creo que está bien que hagamos esta reflexión, porque yo espero que sea simplemente una confusión, no una mirada torticera. Hay una sensación de que las agendas son la misma. Y no es la misma. Y no son la misma. Porque si estresas esta comparación, te das cuenta que la primera agenda tiene tendencia generista de consolidación del género, y la segunda, o la más importante, la que me guía a mí, yo propongo seguir, que es la agenda radical abolicionista, tiene una vocación abolicionista de género. Pero permíteme compartir este dato que no es muy conocido, resultado de mis análisis. En los últimos 20 años en España, como sabes, en España y en cualquier otro país, el 94% de los asesinatos los cometemos los hombres. Esto lo sabemos. Si analizas esos datos, que están a disposición de cualquiera, el Instituto Nacional de Estadística, observarás que en España en los últimos 20 años el número de asesinatos de hombres contra hombres, es decir, cometidos de hombres contra hombres, se ha reducido casi en un 70%. Es decir, los hombres es verdad que nos estamos dejando de matar entre nosotros y también de discriminar entre nosotros y de oprimir entre nosotros. Sin embargo, el número de asesinatos de hombres a mujeres apenas se ha reducido un 20%. Órale. Es decir, y además la serie estadística no indica que haya una consolidación de la tendencia, es decir, puede remontar incluso. Por lo tanto, estamos logrando, vamos a decir, mayor bienestar masculino, pero eso no significa que esté repercutiendo, ni muchísimo menos, en los derechos de las mujeres. Y yo creo que esto es importante meterlo en el eje de la revisión autocrítica. Completamente interesante que este momento procesal nos posicione a los hombres activistas en qué lado de la agenda estamos. Y creo que la de radical abolicionista es absolutamente clara, incorporarla en un alineamiento imprescindible para trabajar en la igualdad.